Mi novio rompió conmigo por la razón más tonta después de que lo apoyé durante años. Pero olvidó que la casa está a mi nombre y ahora vive en su auto. Permítanme comenzar diciendo que he estado con Álvaro durante 6 años, 6 años de lo que yo creía que era amor, lealtad y definitivamente mucha paciencia. Y cuando digo paciencia, quiero decir que fui yo quien lo apoyó financieramente mientras él oscilaba entre proyectos apasionantes. Estaba el canal de YouTube que nunca despegó a pesar de que él insistió en que sería más grande que PewDiePie, la moda de NFT en la que juró que estaba a la vanguardia, spoiler, no lo estaba, y su breve periodo tratando de triunfar en las criptomonedas, donde perdió la mayoría de sus ahorros. Durante todo esto, nos mantuve presionados, hipoteca, servicios públicos, comestibles, pagos del automóvil, lo adivinaste, todo yo. Álvaro era el soñador y yo era, bueno, supongo que era el tonto que seguía creyendo en esos sueños. Cada vez que venía a mí con una nueva idea, con los ojos brillantes de entusiasmo, yo dejaba de lado mis dudas y lo apoyaba. Esta vez seremos diferentes, decía. Y como un idiota, le creí. Las cosas empezaron a ponerse raras hace unas 2 semanas. Álvaro comenzó a actuar distante, pasaba más tiempo de lo habitual en su teléfono y hacía comentarios extraños sobre la necesidad de espacio para crecer y encontrarse a sí mismo. Al principio no le di mucha importancia, tiende a ponerse filosófico cuando está a punto de empezar otro proyecto. Pero luego empezó a hacer comentarios sobre el estado de la casa, que era nueva. Señalaba los platos sin lavar o la ropa desdoblada con ese tono extraño y crítico que nunca antes había oído de él. Luego, la semana pasada, me sentó a la mesa de la cocina después de llegar a casa del trabajo. Tenía esa expresión seria en su rostro que solo había visto unas pocas veces antes, generalmente cuando estaba a punto de anunciar otra empresa fallida. Pero lo que salió de su boca me hizo preguntarme si estaba viviendo en algún universo paralelo. Creo que deberíamos separarnos, dijo. No haces lo suficiente en la casa. De hecho, me reí. Pensé que estaba bromeando, pero cuando no sonrió, sentí que algo dentro de mí ampliamente se movía. Este hombre, de quien básicamente he sido madre durante 6 años, me acusaba de no contribuir lo suficiente. Cuando le pedí que me aclarara, porque seguramente, no hablaba en serio, redobló su apuesta. Nunca limpias lo que ensucias y siento que yo hago todo el trabajo emocional aquí. Siempre soy yo quien tiene que señalar cuando es necesario hacer las cosas. Déjame pintarte un cuadro. Trabajo horas locas para mantenernos a flote mientras él está en casa pensando en su próximo gran movimiento. Sí, a veces estoy demasiado cansado para lavar los platos de inmediato o doblar la ropa de inmediato. A veces dejo mi taza de café en el mostrador o me olvido de guardar mis zapatos. Pero ¿sabes qué? Pago cada una de las facturas que mantienen un techo sobre nuestras cabezas y comida en nuestro refrigerador. Mientras tanto, la mayor contribución de Álvaro a nuestra casa ha sido reorganizar la estantería por género 3 veces y tirar mi Tupperware en perfecto estado porque ya no me provocaba alegría. Este es el mismo hombre que sufre un colapso si el wifi se corta durante más de 5 minutos. ¿Adivina quién llama al proveedor cada vez? A mí. Cada cumpleaños, día festivo o actividad de fin de semana planificada por mí. Ni siquiera pide comida para llevar sin pedirme mi opinión 3 veces y luego logra hacer mi pedido equivocado. Pero aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente extraña. Tras su pequeño anuncio de ruptura, Álvaro empezó a actuar como si la casa ya fuera suya. Hizo este comentario engreído sobre cómo esto sería un buen reinicio para los dos y sugirió que podía volver a vivir con mi mamá o algo así. Incluso comenzó a hablar sobre cómo iba a convertir la habitación de invitados en su oficina una vez que yo me fuera y cómo podría conseguir un perro ya que ya no habría nadie que se quejara del pelo. Fue entonces cuando me di cuenta. Realmente parecía haber olvidado, o tal vez nunca se dio cuenta, de quién es el nombre que figura en la escritura de esta casa. Pista, no es suyo, ni de lejos. Esta casa fue herencia de mis abuelos y soy el único dueño. Cada pago de hipoteca, cada reparación, cada factura de servicios públicos, todo está a mi nombre. Me disculpé, subí las escaleras y me encerré en nuestro dormitorio. No voy a discutir con él ni a intentar hacerle cambiar de opinión. No. Voy a dejarlo sentado en su pequeño engaño todo el tiempo que quiera. Que piense que está ganando esta ruptura.
Que piense que estoy haciendo las maletas y saliendo por la puerta. Porque aquí está la cuestión. Álvaro no tiene idea de lo que se avecina. No tiene ni idea de que está a punto de perderlo todo y, sinceramente, no puedo esperar a verlo darse cuenta de lo mal que se equivocó. Primera actualización. Entonces, mencioné en mi última publicación que mi novio, bueno, es novio ahora, Álvaro rompió conmigo de la nada, alegando que no hacía lo suficiente en la casa. Esto, por supuesto, fue muy gracioso porque fui yo quien pagó literalmente todo, hipoteca, servicios públicos, comestibles, mientras él trabajaba en sí mismo durante los últimos 3 años. Ah, y no lo olvidemos, también cociné, limpié e hice todas las tareas que de alguna manera no estaban relacionadas con su amada configuración de juego. Pero aquí está el truco. Después de la ruptura, Álvaro actuó como si fuera el dueño del lugar, literalmente. Creo que le tomó 5 segundos decidir que esta casa era suya ahora. No lo dijo abiertamente, pero la forma en que se comportaba lo hacía evidente. Comenzó a holgazanear como el rey de un castillo que ni siquiera había construido, dejando desorden por todos lados y jugando hasta las 4 de la madrugada, como si nada hubiera cambiado. Incluso empezó a decirme lo que necesitaba empacar para poder salir de manera ordenada. Mientras tanto, yo estaba sentado allí en estado de shock, esperando a ver hasta dónde llegaría este engaño. Spoiler, llegó muy lejos. Aproximadamente una semana después de la ruptura, Álvaro me dijo que invitaría a un amigo. Esto fue durante uno de sus momentos en los que apenas me miró, murmurando algo sobre cómo necesitaba respetar su espacio. ¿Respetar su espacio? ¿En mi casa? Claro, amigo. Simplemente asentí y pensé, está bien, veamos quién es este amigo. Cuando sonó el timbre, abrí y encontré a una mujer parada allí con una sonrisa brillante y una botella de vino. Su nombre era Carmen, y déjame decirte que era perfectamente amable, incluso educada. Pero no hizo falta ser detective para darse cuenta de que no se trataba solo de un amigo. La forma en que miraba a Álvaro, estaban muy juntos. Álvaro ni siquiera nos presentó correctamente. Simplemente pasó junto a mí como si yo fuera la criada, dándole a Carmen un pequeño recorrido por la casa, mi casa. Y, lo vendió como si fuera una especie de magnate inmobiliario. Esta es la sala de estar. He estado pensando en conseguir un sofá nuevo aquí, algo más moderno, ¿sabes? Esta es la cocina. Me encanta el diseño abierto, es excelente para ser anfitrión. Esta es mi oficina, es donde hago la mayor parte de mi trabajo estos días. Casi me ahogo cuando dijo eso último. ¿Trabajar? El hombre no ha tenido trabajo desde 2018. La oficina a la que se refería es el dormitorio libre que le preparé para que tal vez hiciera algunos proyectos independientes, pero es principalmente donde juega Fortnite. Sin embargo, Carmen se lo estaba comiendo. Podía verla imaginándose viviendo aquí, instalándose en una vida de felicidad perfecta en Pinterest. Mientras tanto, yo estaba allí de pie en la cocina, agarrando mi taza de café con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. En este punto, tenía 2 opciones: explotar y hacerle saber a ambos exactamente cómo me sentía, o actuar con calma y dejar que Álvaro se metiera en un hoyo. Elegí el segundo. Honestamente, quería ver hasta dónde llevaría esta pequeña farsa. Toda la noche, Álvaro actuó como si ya hubiera seguido adelante y gentilmente me permitía quedarme hasta que resolviera las cosas. Incluso tuvo el descaro de llevarme a un lado y decir, creo que es mejor si comenzamos a trabajar en un cronograma para saber cuándo saldrás. No hay prisa, por supuesto, pero Carmen y yo debemos comenzar a planificar. ¿Planeando qué? ¿Una fiesta de inauguración en mi salón? Simplemente sonreí y dije, no te preocupes por mí. Yo me encargo de todo. Deberías haber visto su cara, tan engreída. Realmente pensó que había ganado. A la mañana siguiente hice mi jugada mientras Álvaro aún dormía. Llamé a un cerrajero y me cambiaron todas las cerraduras. El cerrajero entró y salió en menos de 1 hora. Le pagué, le di las gracias y me senté con una taza de té a esperar. Cuando Álvaro finalmente se despertó y entró en la cocina como si fuera el dueño del lugar, casualmente le dije, por cierto, hice cambiar las cerraduras esta mañana. Tendrás que tomar tus cosas e irte al final del día. Chicos,
el pánico en su rostro, se puso pálido. ¿Qué quieres decir con que cambiaste las cerraduras? No puedes hacer eso. Oh, absolutamente puedo. Esta es mi casa, ¿recuerdas? Está a mi nombre. No estás en la escritura, no estás en la hipoteca y ahora no eres bienvenido aquí. Intentó discutir. Intentó suplicar. En un momento, incluso trató de hacerme sentir culpable, diciendo, pensé que me amabas. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Carmen vino durante todo esto, probablemente esperando otra velada acogedora con su hombre. En cambio, pudo ver a Álvaro empacar sus cosas mientras yo estaba allí, con los brazos cruzados, recordándole que no olvidara su silla de juego. Parecía muy confundida y seguía preguntando, «Espera, ¿esta no es tu casa?» Álvaro ni siquiera intentó responderle. Al final del día, Álvaro ya no estaba, Carmen ya no estaba. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá que Álvaro quería reemplazar y pensé en lo cerca que había estado de perderlo todo por ser demasiado generosa con mi tiempo, mi dinero y mi paciencia. Nunca más. Ah, y en caso de que alguien se lo pregunte, Álvaro ahora está haciendo surf con amigos. Un conocido en común me dijo que Carmen también lo dejó cuando se dio cuenta de que estaba desempleado, arruinado y básicamente sin hogar. El karma es algo hermoso, ¿no? Pensé que ese era el final, pero aparentemente Álvaro aún no había terminado de avergonzarse. Unos días después de que Álvaro se fuera, recibí una llamada de nuestro amigo en común Sergio, que quería hablar. Por su voz me di cuenta de que estaba pescando algo, así que le pregunté directamente, ¿Álvaro te envió? Sergio dudó pero finalmente soltó la sopa. Resulta que Álvaro llevaba meses planeando esta ruptura. Les había estado diciendo a todos, amigos, conocidos, incluso su familia, que estaba a punto de hacerse cargo de la casa y comenzar un nuevo capítulo. Se describió a sí mismo como el novio sufrido que había aguantado mis quejas durante años. Según él, la casa era básicamente suya debido a todo el trabajo que había puesto para convertirla en un hogar. Tuve que detener a Sergio ahí porque casi me ahogo de la risa. ¿Qué trabajo? El hombre apenas lavaba su propia ropa y mucho menos nada para mantener la casa. Le pregunté a Sergio si Álvaro alguna vez mencionó el pequeño detalle de que la casa estaba a mi nombre. Él dijo, probablemente se iría cuando le preguntaras, y si no lo hicieras, lo resolvería. ¡Ay, Álvaro! Álvaro dulce y delirante. Al parecer, Álvaro tenía tanta confianza en que me daría la vuelta y le daría la casa que se lanzó una pequeña vuelta de victoria antes de la ruptura. Le dijo a la gente que finalmente era libre de concentrarse en su vida e incluso hizo planes para organizar una fiesta de inauguración nuevamente en mi casa. La audacia. Sergio también me dijo algo que me cabreó mucho. Álvaro había estado restándole importancia a todo lo que hacía por él. Le dijo a la gente que yo apenas estaba pagando las cuentas y que él era quien mantenía todo bajo control. Este era el tipo que ni siquiera sabía cuánto costaba la hipoteca cada mes. Las mentiras eran tan audaces y extrañas que no pude evitar reírme. Le agradecí a Sergio por la información y comencé a pensar en cómo podría terminar esto de una manera que Álvaro nunca olvidaría. Al principio pensé en dejarlo pasar. Álvaro se había ido, la casa era mía y por fin podía seguir adelante. Pero luego recordé toda la mierda por la que me hizo pasar, años de manipulación emocional, aprovechamiento financiero y ahora esta ridícula campaña de difamación. No iba a dejarlo pasar. Decidí golpear a Álvaro donde más le dolía, su ego. Primero, envié un mensaje grupal cortés pero firme a nuestros amigos en común, aclarando algunas cosas. La casa estaba a mi nombre 100%. Álvaro nunca pagó un centavo de la hipoteca ni de las facturas. Cualquier afirmación de que él construyó nuestra vida juntos era mentira absoluta. Lo mantuve objetivo y sin emociones, pero me aseguré de incluir capturas de pantalla de nuestro antiguo contrato de arrendamiento y facturas de servicios públicos con mi nombre. Incluso incluí una foto de la escritura solo con mi nombre. No estaba dispuesto a dejar que torciera la narrativa. En segundo lugar, me comuniqué con una organización benéfica local que ayuda a las personas a amueblar sus hogares. Doné todos los trastos que sobraron de Álvaro, su viejo escritorio, un sofá en el que nunca se sentó e incluso la silla de juego que dejó en su prisa por irse.
Estaban encantados de aceptarlo y yo estaba encantado de verlo partir. Por último, decidí contarles a los padres de Álvaro lo que realmente había estado pasando. Siempre habían sido amables conmigo y sentí que merecían saber la verdad. No entré en todos los detalles, pero les conté lo suficiente como para dejar en claro que la narrativa de víctima de Álvaro era una completa invención. El mensaje grupal explotó casi de inmediato. La mayoría de la gente se sorprendió pero la apoyó, diciendo que no tenían idea de que Álvaro estaba contando una historia tan ridícula. Algunos de sus amigos más cercanos intentaron defenderlo, diciendo que estaba pasando por muchas cosas, pero lo detuve rápidamente. Todos pasamos por cosas, dije, pero eso no te da derecho a mentir y robar. Álvaro, como no, se enteró del mensaje y me llamó, furioso. Me acusó de arruinarle la vida y dijo que no tenía derecho a airear nuestros trapos sucios. Le dije con calma que él mismo había estado haciendo eso durante meses. Acabo de corregir el registro. Luego colgué y lo bloqueé. En cuanto a sus padres, estaban horrorizados. Se disculparon efusivamente y dijeron que no tenían idea de que Álvaro me hubiera estado tratando tan mal. Su madre incluso se ofreció a pagarme algunas de las facturas que acumuló. Pero lo rechacé. No estaba interesado en el dinero, solo quería que supieran la verdad. La verdadera guinda del pastel llegó unas semanas más tarde, cuando me encontré con Carmen en una cafetería. Ella se acercó a mí, claramente avergonzada, y se disculpó por involucrarse. Dijo que Álvaro le había mentido en todo, incluso en que la situación de la casa era mutua. Entonces me dijo lo más gracioso que he escuchado en todo el año: Álvaro vivía en su auto. Aparentemente, ninguno de sus amigos quiso acogerlo después de enterarse de la verdad, y sus padres tampoco estaban interesados en rescatarlo. Quemó demasiados puentes y ahora estaba cosechando las consecuencias. No le deseo a nadie la falta de vivienda, pero en este caso, no puedo decir que me sienta tan mal. Hizo su cama, o, en este caso, su asiento trasero, y ahora tiene que acostarse en ella. Entonces, ¿recuerdas que mencioné que Álvaro no había terminado de intentar recuperar su casa? Bueno, toma tus palomitas de maíz porque esta historia se volvió aún más ridícula. La semana pasada estaba almorzando con mi hermana Lucía cuando empezó a actuar raro. Seguía revisando su teléfono y mirándome extrañamente, como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo. Finalmente, le pregunté qué pasaba. No te enojes, empezó, lo que nunca es buena señal, pero Álvaro me contactó la semana pasada. Casi escupo mi bebida. Resulta que Álvaro ha estado diciéndole a todos los que quieren escuchar que teníamos algún tipo de acuerdo verbal sobre la casa. Según él, estábamos prácticamente casados. Nosotros no, y él contribuyó significativamente al hogar. No lo había hecho. Pero aquí está el verdadero truco: le pidió dinero a Lucía. No solo un poco de dinero tampoco, quería lo suficiente para recuperarse y luchar por lo que por derecho le pertenece. Y ella se lo dio. Antes de que tomen sus horcas, déjenme explicarles. Lucía y yo siempre hemos sido cercanas y ella suele ser la persona más inteligente que conozco. Pero aparentemente Álvaro le contó esta triste historia de cómo había invertido todo en nuestra relación y ahora se había quedado sin hogar por mi culpa. Incluso le mostró capturas de pantalla de algunas facturas que había pagado hace años, omitiendo convenientemente el hecho de que las había pagado con mi dinero. Me sentí mal por él, admitió Lucía, luciendo culpable. Vivía en su coche y parecía muy seguro de todo lo que decía. Solo necesitaba lo suficiente para empezar de nuevo. Me senté allí, tratando de procesar esta traición. ¿Cuánto le diste? Yo pregunté. 2.000, murmuró en su café. $2.000. Estuve a punto de perder el control, pero entonces Lucía sacó su teléfono y me mostró su conversación por mensaje de texto. Mientras lo leía, me di cuenta de algo: mi hermana podría ser más inteligente de lo que pensaba. Mira, Lucía no solo le había dado el dinero, ella le había hecho firmar un pagaré adecuado, completo con condiciones de pago e intereses. Incluso le había conseguido que pusiera su coche como garantía. Cuando le pregunté por qué se tomó tantas molestias para conseguir un pequeño préstamo, se limitó a sonreír. Porque sabía que él estaba lleno de eso, dijo. Quería una prueba exacta de lo desesperado que estaba.
Además, pensé que tener un documento que demostrara que tenía que pedir dinero prestado podría resultar útil más adelante. Podría haberla abrazado en ese momento. Pero la historia mejora. ¿Recuerdas a Sergio, nuestro amigo en común que contó los secretos sobre la conspiración previa a la ruptura de Álvaro? Bueno, me envió capturas de pantalla de las publicaciones de Álvaro en las redes sociales, donde se presenta a sí mismo como la víctima de un buscador de fortuna calculado que lo atrapó en una relación solo para robarle sus ganancias futuras. Sí, has leído bien, cree que pasé 6 años manteniéndolo como desempleado porque buscaba su dinero futuro. El dinero que definitivamente iba a ganar con todos esos proyectos fallidos que yo financié. Las publicaciones están llenas de vagas acusaciones sobre cómo lo manipulé y me aproveché de su naturaleza confiada. Según la nueva versión de Álvaro, él fue quien me apoyó emocionalmente mientras estuve inestable e incapaz de mantener relaciones sanas. Esto, del hombre que una vez tuvo un colapso de 3 horas porque compré la marca equivocada de bebida energética. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Mi amiga Elena ha estado siguiendo la pista a todas las personas con las que Álvaro se ha puesto en contacto y, aparentemente, ha estado contando diferentes historias a diferentes personas. Para algunos, es víctima de un ex manipulador. Para otros, es un socio generoso que lo dejó todo por mí. Y para algunos, incluso afirma que teníamos algún tipo de asociación comercial que yo traicioné. Las historias también se vuelven más elaboradas. La semana pasada, le dijo a alguien que yo había prometido poner su nombre en la escritura como regalo de cumpleaños, pero luego cambié de opinión por despecho. Bastante creativo para alguien que una vez olvidó por completo mi cumpleaños porque estaba demasiado ocupado tratando de convertirse en un transmisor de Twitch. Ayer recibí una serie de mensajes suyos cada vez más desquiciados sobre cómo me va a exponer ante todos los que conocemos. Está amenazando con contarle a la gente todos mis secretos, aunque tengo mucha curiosidad por saber qué secretos cree que tiene, considerando que soy yo quien conoce sus fallidas inversiones en criptomonedas y esa vez que intentó convertirse en un fotógrafo profesional de perros con mi cámara. No respondí a ninguno de sus mensajes, pero los guardé todos. Algo me dice que esto aún no ha terminado. Álvaro nunca ha sido bueno aceptando la realidad, y ahora que ha gastado el dinero de Lucía, probablemente en otro plan para hacerse rico rápidamente, estoy seguro de que está ideando algún nuevo plan para intentar conseguir lo que cree que se merece. Entonces, el domingo pasado, estaba haciendo mis compras semanales cuando literalmente me encontré con la mamá de Álvaro en la tienda. Intenté simplemente sonreír y pasar, pero ella agarró mi carrito y dijo que teníamos que hablar. Ahora, su mamá siempre ha sido dulce conmigo, incluso después de todo lo que pasó, pero esta vez se veía diferente. Preocupada pero también un poco enojada. Me preguntó si podíamos tomar un café y algo en su voz me hizo aceptar. Una vez que nos sentamos, respiró hondo y dijo, necesito contarte lo que ha estado haciendo Álvaro, porque esto ha ido demasiado lejos. Resulta que Álvaro se presentó en la casa de sus padres la semana pasada con esta elaborada historia sobre cómo iba a recuperar la casa. Según él, tenía pruebas de que de alguna manera lo había engañado para que pusiera todos los billetes a mi nombre. Incluso afirmó que tenía pruebas de que me había dado dinero en efectivo para el pago inicial. Su mamá lo detuvo allí mismo y le recordó que ella y su papá habían estado allí cuando compré la casa antes de que Álvaro se mudara. Pero Álvaro simplemente hablaba por encima de ella, hablando de cómo estaba armando un caso y necesitaba pedir prestado algo de dinero para arreglar las cosas cuando sus padres. Me negué a darle dinero y lo perdió por completo. Comenzó a lanzar acusaciones sobre cómo ellos nunca apoyaron sus sueños y estaban eligiendo mi lado antes que el de su propio hijo. Su mamá parecía muy cansada cuando me dijo esto. Él no es el niño que crié, dijo. No sé qué le pasó. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Ella empezó a contarme todas esas cosas que había hecho Álvaro y que yo nunca supe. Por ejemplo, como le había estado diciendo a su hermana menor que me compró la casa hace meses y que por eso necesitaba pedirle dinero prestado para renovar su propiedad. Su hermana, que tenía 19 años y confiaba en su hermano mayor, le dio sus ahorros. O como había estado yendo a todos sus familiares contándoles diferentes versiones de la historia a quien quisiera escuchar algunas. Afirmó que estábamos casados en secreto. A otros les dijo que le había prometido la casa a cambio de mi sudor, sus palabras, no las mías. Incluso le dijo a su abuela que yo tenía como rehén su equipo de juego,
el mismo equipo que doné a organizaciones benéficas hace meses. Su madre sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de una página de GoFundMe que había creado. El título: Ayude a un hombre local a recuperar su casa de manos de su exmanipulador. Casi me ahogo con mi café. La página estaba llena de historias completamente inventadas sobre cómo había invertido los ahorros de toda su vida en la casa, qué ahorros, y cómo yo había manipulado el papeleo para eliminarlo. Incluso publicó fotografías de mi casa, afirmando que él mismo había hecho todas estas renovaciones. La única renovación que hizo Álvaro fue reorganizar los muebles cuando posponía las solicitudes de empleo. ¿Pero la parte más loca? De hecho, la gente estaba donando. No mucho, pero sí lo suficiente como para que Álvaro pensara que su plan estaba funcionando. Había recaudado unos $800 antes de que su madre denunciara la página y la eliminara. Tenía que hacer algo, dijo. Necesita afrontar la realidad. Ella me dijo que Álvaro había estado durmiendo en su auto en la entrada de su casa durante la semana pasada, negándose a entrar a menos que apoyaran su causa. Todas las mañanas se marchaba, alegando que tenía reuniones para recuperar la casa. Todas las noches regresaba con alguna historia nueva sobre su progreso. Su madre finalmente se cansó cuando lo escuchó hablar por teléfono tratando de convencer a Carmen, ¿la recuerdas?, para que fuera testigo de cómo la casa era realmente suya. Carmen, hay que reconocerlo, aparentemente se había reído y le había colgado. No te estoy diciendo esto para sentir simpatía por él, dijo su madre. Te lo digo porque quiero que estés preparado. Él no se detendrá hasta que no tenga otra opción. Luego hizo algo que me sorprendió. Me entregó un pequeño álbum de fotos. Dentro había fotografías de Álvaro de los últimos años, fotografías de él en eventos familiares, vacaciones, momentos casuales. En cada uno de ellos, él estaba en su teléfono o computadora portátil, supuestamente trabajando en su próximo gran proyecto, mientras todos los demás vivían sus vidas. Debería haberlo visto antes, dijo. Como usaba a la gente, como siempre tenía un ángulo. Lo permití durante demasiado tiempo y lamento que hayas quedado atrapado en eso. Intenté devolverle el álbum, pero ella negó con la cabeza. Guárdalo. Tal vez algún día quiera ver a la persona que solía ser. Pero por ahora, necesito hacer lo que debería haber hecho hace años. Me dijo que ella y el papá de Álvaro habían tomado una decisión. Estaban cambiando las cerraduras y cortando su acceso a su wifi. No más dormir en el camino de entrada, no más permitir sus delirios. Habían hecho arreglos para que se quedara con su tío en otro estado, quien le ofreció un trabajo real, sin computadoras, sin planes, solo trabajo honesto. O acepta la oferta y rehace su vida, o se las arregla solo. Pero hemos terminado de verlo intentar derribar las vidas de otras personas porque se niega a construir la suya propia. Cuando nos íbamos, me abrazó y me susurró, gracias por mostrarle que hay consecuencias. Solo desearía que aprendiera de ellas. La vi alejarse y sentí una extraña mezcla de emociones, alivio de que su propia familia finalmente lo vea tal como es y tristeza por la persona que podría haber sido.